En ese contexto, nuestro interés era generar una serie de diagnósticos que presentaran las brechas estructurales de ese territorio en relación al resto del país. Y en el grupo de diagnósticos sociales nos interesa presentar un énfasis especial en el estado y perspectiva del sector educativo, con un énfasis particular en el capital humano disponible en el territorio. ¿Por qué este énfasis en el capital humano? Bueno, la literatura sobre crecimiento económico es enfática acerca de las implicaciones de la acumulación de capital humano para explicar diferencias de renta y convergencia entre países. Si conceptualmente entendemos el capital humano como un factor similar al capital físico, podemos entonces considerar que este capital humano puede ser producido, es acumulable, tiene una depreciación y también entonces genera un retorno, o sea, un retorno que es particularmente asociable a la escolaridad. Y el entender que este retorno puede ser asociable a la escolaridad permite entonces diferenciar el ingreso entre los trabajadores. Se ha estimado que este retorno asociado a la escolaridad es mayor en la educación inicial en relación a los otros niveles de instrucción, y también que los retornos, el consenso sobre los retornos a los años adicionales de escolaridad ronda en torno al 8.8%. A nivel local, la literatura integra el capital humano como un componente en el marco del análisis de descomposición del crecimiento, pero no visto a nivel territorial. Sí se han dado estudios que analizan componentes que implícitamente se asocian al capital humano para explicar diferencias territoriales entre provincias o entre regiones. Visto esto, nuestra intención era contar con una medida que pudiera explicar diferencias provinciales de capital humano condensadas, que pudiera informar políticas públicas territorializadas en el país. Entonces, un punto de partida lo constituyó la metodología para el índice de capital humano desarrollada por CRAI para el Banco Mundial, que básicamente lo que trata de modelar es la trayectoria del desarrollo del potencial productivo de un individuo que nace y se cría hasta los 18 años en un mismo lugar, dadas las condiciones prevalentes de salud y educación en el territorio donde se encuentra. Se considera la trayectoria de desarrollo de ese capital humano en una escala de 0 a 1, considerando factores de riesgo asociados a esa trayectoria. Los factores de riesgo se agrupan en 3 dimensiones diferentes. Una dimensión que contempla la probabilidad de que una persona muera antes de los 5 años, una dimensión que contempla características de salud que pueden afectar el desarrollo cognitivo y el desarrollo de una vida productiva plena, y una dimensión que considera el desarrollo de una escolaridad plena asumiendo 14 años formativos estándares, 2 años de preprimaria, 6 años de secundaria y 6 años de primaria. Y asumiendo que esa escolaridad de 14 años, o sea, que el tiempo que pasa un estudiante en el aula se corresponde con una escolaridad adquirida, o sea, que es equivalente a esos 14 años sentados en el aula. En base a eso, es posible construir un índice por agregación multiplicativa que en el caso particular del factor de educación, pues bueno, considera los retornos que discutimos anteriormente, basado en todo el trabajo de Montenegro, Patrinos, Caselli, se escalan a las calificaciones de la prueba de tendencias en el estudio de ciencias y de matemáticas y se evalúan en torno a 14 años posibles. Y en el caso del factor de salud, pues se consideran las estimaciones de largo plazo que realizó Weil sobre la relación entre la altura y la sobrevivencia en la adultez, y sobre la altura y la reducción en el retraso en el crecimiento. Bajo la metodología original, para el caso de República Dominicana se estima un índice de capital humano de 50.68%, lo que nos quiere decir que un individuo que nace y se cría hasta los 18 años en República Dominicana puede esperar desarrollar hasta un 50.68% de su potencial productivo, dadas las características de salud y educación prevalentes en el país hasta ese momento. Para fines de referencia, el mayor índice de capital humano para ese año fue Singapur con 88.88%, luego Japón y luego Corea del Sur con 84%. Entonces aquí les dejo el resultado de nuestra posición en términos de diferentes conglomerados de países. Vista la metodología original y los resultados para la República Dominicana, pues entonces nos hicimos la siguiente pregunta. ¿Es posible tener una mirada a esos resultados a nivel subnacional? La respuesta es que sí, haciendo una serie de ajustes a la metodología original y considerando las importantes limitaciones sobre los datos a nivel provincial que tiene el país, que entonces informan las variables utilizadas en el caso dominicano.
Entonces ahora voy a presentar como un breve repaso de las variaciones que se realizaron. En el caso particular de la dimensión de supervivencia, se calcula una tasa de supervivencia de la niñez que en la metodología original se estima a partir de la mortalidad para ese tramo etario que publica el Comité Interagencial de Naciones Unidas. En el caso dominicano, se estimó la mortalidad para ese tramo etario a partir de registros vitales, tomando en consideración las defunciones por lugar de residencia y los registros de nacidos vivos del Ministerio de Salud Pública, lo cual nos permitió acercar una tasa que solo tiene una diferencia de 1 punto porcentual respecto a la publicada para fines del índice, en el caso de nosotros, de 29.9%, en el caso de la publicación original de 30.6%. Para la dimensión de salud, se calcula la proporción de niños y niñas sin retraso en el crecimiento como un residuo de la proporción de niños que no tienen desnutrición crónica. Entonces, lo que quiere decir es que se tiene que calcular primero la tasa de desnutrición crónica como una proxy de ese retraso en el crecimiento. En la metodología original se toma el indicador por observación directa que captura la ENDESA de 2013, entonces y se sume constante hasta 2019. Sin embargo, nosotros viendo que la tendencia observada en las ENDESA pasadas y observando también lo que se había capturado por observación directa en la ENOGAR Mix 2019 e indicadores relacionados a la mortalidad infantil, la desnutrición, el bajo peso al nacer, pudimos constatar que había una evolución, una mejoría en ese indicador para la niñez. Y entonces eso nos permitió hacer un factor de ajuste en reducción del 3.98% anual a la medición de la desnutrición crónica para las regiones de salud contempladas en ese momento. En el caso de la tasa de supervivencia de la población adulta, también se calcula como un residuo por la mortalidad para ese tramo etario. La metodología original, va a considerar la supervivencia a partir de las mediciones de Naciones Unidas, y en el caso de la modificación implementada se calculan las tablas de vida para ese tramo etario considerando los registros de defunciones por tramo etario y lugar de residencia que publica la ONU y las proyecciones de población. En la dimensión de educación se calculan dos variables, que son esperanzas de vida escolar, una que es ajustada y una que es bruta. La esperanza de vida escolar, como mencioné anteriormente, lo que trata de contabilizar es la cantidad de años que un niño se espera que permanezca en el aula, de 14 años posibles. En la medición original se toma de la base de datos de UNESCO las tasas netas totales de matriculación, que lo que te dicen es la proporción de niños, independientemente del nivel de instrucción, que se encuentran en el aula asistiendo. Sin embargo, la metodología también sugiere que sería ideal para mayor aproximación a la realidad educativa calcular tasas específicas para cada nivel de instrucción. Y eso fue lo que hicimos. Lo que hicimos fue calcular tasas netas específicas de matriculación corregidas por repitencia en base a la data del Ministerio de Educación. Luego, la esperanza de vida escolar efectiva no es más que un ajuste por calidad educativa a la esperanza de vida escolar. En el caso de la medición original, se utilizan los resultados de PISA 2018 y luego se escalan a la prueba TIMSS. Y en el caso de nosotros, dado que PISA no es representativa a nivel provincial, se utilizó las evaluaciones diagnósticas de tercero de secundaria porque son el tramo etario que más se ajusta al evaluado por TIMSS, que es alrededor de 15 años. En la dimensión de supervivencia, pudimos estimar la supervivencia en la niñez de 97.3% de los niños de 0 a 5 años, lo que quiere decir muy cercano a la unidad. En el caso de la dimensión de salud, se estimó... No pasa nada. Ok, ya. En el caso de la dimensión de salud, se estimó una proporción de niños sin retraso en crecimiento de 94.6% y una tasa de supervivencia en personas de 15 a 64 años del 89.9%. Como podemos ver, todas las dimensiones que se relacionan en cierto modo a la salud son muy cercanas a la unidad. Sin embargo, cuando uno ve la dimensión de escolaridad, es donde se presenta la mayor parte de las correcciones. La esperanza de vida escolar para la República Dominicana se estima en promedio de 11.98 años, de 14 años. Ninguna provincia alcanza 14 años esperados de escolaridad.
Y cuando se hace el ajuste por calidad educativa, esa esperanza escolar, o sea, la escolaridad adquirida, se reduce a 6.61 años, lo que equivale a unos conocimientos adquiridos que son equivalentes prácticamente a nivel primario en promedio. Entonces, una visión a estos resultados, y la mayor escolaridad, o sea, ajustada está en el Distrito Nacional con 7 y algo años. Visto a nivel provincial, eso será que las capacidades, el stock de capacidades es sustancialmente limitado. La media de capital humano para el país se estimó en 51.7%, muy en consonancia con la medición original de 50.68%. Con el mayor potencial de desarrollo productivo en el Distrito Nacional con 58.2% y con el menor potencial en Pedernales con 46.3%. El caso particular de las zonas fronterizas es bastante preocupante porque en estas provincias promedia menos del 50% de potencial de desarrollo productivo para una persona que nace y se cría hasta los 18 años en este territorio. Visto a nivel de regiones únicas de desarrollo, se observa entonces que la región Osama es la que concentra el mayor potencial de desarrollo de capacidad productiva y la menor es la región Enriquillo, que concentra Barahona, Pedernales, Independencia y Bauruco, con menos del 50% de ese potencial productivo. Como dije anteriormente, no solo metodológicamente, sino también por el tema de datos utilizados en el caso de República Dominicana, el tema de escolaridad es el que afecta en mayor medida las calificaciones en el índice y por tanto voy a presentar como dos slides adicionales sobre este tema en particular. Al escalar las calificaciones bajo la escala TIMSS, se observa que la media de calificación de 125 puntos para el país es de 345 puntos. Para tener en consideración, el primer umbral de la escala TIMSS es de 400 puntos. Quiere decir que estamos por debajo del estándar internacional de conocimiento. Y el alcanzar 400 puntos implica en la escala TIMSS tener un conocimiento limitado de números enteros y de gráficas básicas, y en el caso de ciencias tener conocimientos limitados sobre hechos científicos fundamentales. Entonces, en un contexto donde el país en general se encuentra con un rezago importante de conocimiento adquirido, pues entonces el distrito, ninguna provincia supera por mucho la media observada. El Distrito Nacional tiene una calificación de 379 puntos e Independencia, que es la peor provincia en este escalamiento, 325.5 puntos. Asimismo, se observa que no existe, al parecer, una relación entre el tiempo que pasa un estudiante en el aula y el conocimiento adquirido. Existen diferentes casos entre provincias, o sea, se encuentra casos de provincias que logran que el estudiante permanezca en el aula, posiblemente por el tema de la alimentación garantizada o otros incentivos de asistencia, pero que no se corresponde con un conocimiento adquirido a esa cantidad de tiempo en el aula. Y también existen provincias como Pedernales que tienen oportunidades no solamente en que la gente asista, sino también en que la gente aprenda en correspondencia con esa asistencia. Finalmente, como había mencionado anteriormente, a pesar de las limitaciones de datos, creo que el objetivo del ejercicio en cierto modo se cumplió, que era tratar de presentar una medida que pudiera concentrar las disparidades de capital humano a nivel interprovincial. En términos de limitaciones, creo que de las principales limitaciones se encuentra la recurrencia, porque los ajustes que se hicieron sobre la encuesta de salud y también sobre las evaluaciones diagnósticas se encuentran en mayor medida influenciados que no son recurrentes en el país. La última evaluación diagnóstica realizada en el 2022 no tiene representatividad provincial y entonces se requería que esas dos fuentes de información tuvieran ese tipo de recurrencia. También el tema de los registros administrativos que no capturan adecuadamente esas diferencias de tipo interprovincial, en particular los registros de salud, que no necesariamente reflejan que el hecho ocurrido sea en la provincia donde se registra el hecho, sino que puede ser en la provincia que da la atención final. Entonces eso es difícil capturarlo en la data que se utiliza. Finalmente, es un tema no solamente del ajuste, sino de la metodología original. El uso de las métricas de matriculación puede ayudar a
estimar o que provincias que tienen resultados educativos muy bajos compensen con la asistencia escolar su ranking en términos del índice. Eso, o sea, en el caso dominicano, eso beneficia mucho a provincias como Atomayor, El Ceibo, Dajabón, que logran una asistencia escolar de casi, bueno, en el caso de Atomayor y El Ceibo del 100%, y que entonces eso te compensa los bajos resultados educativos. Quizá el uso de otras medidas que se acerquen a nivel provincial a capturar ese tipo de variables podrían entonces sensibilizar mejor los resultados del índice. Metodológicamente también, o sea, el índice presenta un cuestionamiento que nos debemos hacer a nivel de país. El índice estima un potencial asumiendo que una persona nace y permanece 18 años en un mismo lugar. El cuestionamiento tiene que ser, ¿existen incentivos a que la gente se quede en su provincia de origen? Yo creo que es incierto porque en un país donde espacialmente la actividad productiva está bastante concentrada en la región Osama, y donde las actividades productivas de mayor requerimiento relativo de escolaridad también se encuentran aquí, lo que existe, yo creo, en mayor medida es un incentivo a la migración interna y a la no acumulación de años de escolaridad, que incluso son trabajos que se han presentado aquí en el ministerio. Que a medida que la persona pasa de la escolaridad primaria y secundaria, que coincide con entrar en las edades potencialmente productivas, pues entonces son personas que van acumulando menos años de escolaridad porque en su lugar de origen no existen actividades que requieran más escolaridad. Lo que existe es agricultura, comercio, que no tiene un requerimiento adicional. Independientemente de esto, creo que el índice muestra que se han logrado ciertos avances en términos de salud. Todos los indicadores, bueno, la mayor parte de indicadores que observa el índice, obviamente no se está contemplando indicadores de calidad importantes del sistema como la mortalidad materna. Sin embargo, los indicadores relacionados a ese tramo etario, que son relevantes para medir la eficiencia de la mayor parte de las políticas públicas para los menores de 5 años, presentan mejoría en términos del bajo peso al nacer, en términos de la desnutrición crónica, en términos de la alimentación, cuidado prenatal, entre otros, y eso es importante resaltarlo. Sin embargo, como bien se presentó en el resultado, la mayor parte de las debilidades en el potencial productivo se encuentran en el tramo de escolaridad, reconociendo que los resultados educativos tan bajos no solamente son parte de los estudiantes, sino también la literatura empírica te dice que el componente que afecta en mayor proporción el desempeño de un estudiante es la calidad docente, es el profesor. Y en esto las evaluaciones docentes también reflejan que la calidad docente es sustancialmente baja en todo el país, en particular más baja en la zona fronteriza, Bauruco e Independencia. Entonces eso debe llevar como una reflexión profunda sobre reformas estructurales en la forma en la cual abordamos la acumulación de capital humano en el país. Y más si se quiere transitar hacia un estadio de aumento de la productividad y salto tecnológico sustancial. Yo creo que es incierto esperar que el país transite hacia una mejora tecnológica sustancial usando este stock de capacidades sin contemplar reformas que ya se conocen que tienen que ser implementadas. Entonces, la finalidad del ejercicio es poder visibilizar de manera estratégica dónde se debe entonces profundizar la mirada para poder tener resultados diferenciados que permitan entonces transitar hacia una mejora de los resultados de la educación, de la salud y por tanto del capital humano disponible en el país. Gracias.